Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. Durante los últimos días se ha discutido aquí en la ciudad de Concepción y en la región también la ejecución presupuestaria del gobierno regional del Biobío del año 2023. Se sostiene por parte de algunos que no se habría ejecutado la totalidad del presupuesto. Se defienden otros diciendo que los datos son erróneos por parte de la Dirección de Presupuesto, que fue la que entregó todas estas cifras que permiten llegar a la conclusión de la que en definitiva sería una mala ejecución presupuestaria del gobierno regional. Estamos en comunicación con el consejero regional del Biobío, Piero Blas. Aquí le vamos a preguntar su opinión respecto de este asunto. Consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted, consejero. ¿Usted es de los que sostienen que la ejecución fue buena o de los que sostienen que la ejecución presupuestaria del gobierno del Biobío fue deficitaria? Creo que la ejecución fue deficiente. De hecho, esto se explicaría ya que a medida en lo que avanzaba el año pasado, cuando empieza a estallar el caso convenios en las distintas regiones del país, Contraloría también empieza a objetar y a congelar los distintos procedimientos con las asignaciones de recursos. E incluso estuvimos muchos meses sin avanzar en este tipo de áreas, y que se explica también en la cantidad de convenios que tenían la intención de postular a una segunda etapa, a una tercera etapa, y que no terminó ocurriendo. Entonces, este margen de dinero al final no terminó de ejecutarse, no tuvimos respuesta, y de verdad que a estas alturas que estén culpando a la DIPRES que está publicando datos erróneos, ya empieza a rozar lo absurdo. Claro, eso es lo que llama la atención. ¿Y a cuánto, según la Dirección de Presupuesto, habría alcanzado la ejecución efectiva del dinero destinado al gasto aquí a la inversión, mejor aquí en la región del Biobío? ¿De cuánto habría sido la ejecución, de acuerdo a las cifras de IPRES? Según entiendo, era cerca de los 115.000 millones de pesos. Ahora, el error que tenemos en el gobierno regional a nivel presupuestario, imagínate que la persona que estaba a cargo de todas las áreas de finanzas se generó un enroque interno en el gobierno regional, que era también la principal responsable, en nuestro parecer, de todos los visamientos de los recursos que podían o no tener errores, y que después de enrocar su cargo termina saliendo del gobierno regional. Entonces no hay ninguna aprehensión, ningún tipo de sumario, no hay nada que pueda perseguir o buscar sancionar o justificar a quien cometió irregularidades, y hasta en los más altos cargos, como la jefa de presupuesto, que en ese entonces era Sandra Ibáñez. Actualmente está contratada en el registro civil en la región del Biobío. Claro, ganó un concurso por alta dirección pública, entiendo, ¿verdad? Claro, y al final se están yendo las personas que tuvieron algún tipo de responsabilidad grande cuando esto ocurre, y no vemos ninguna acción, ni siquiera se menciona en el informe de Contraloría. Si quiero irme como en lo específico, sí. Puede ser también porque Contraloría prometió 3 informes, este recién es el segundo, pero de verdad que he tenido incluso una cierta desconfianza de lo que ha observado Contraloría muchas veces, donde al menos en los pronunciamientos que nosotros hemos solicitado en algunas ocasiones ha evitado pronunciarse respecto a posibles conflictos de interés, que en otros casos incluso se ha pronunciado sin ningún problema para descartar estos conflictos de interés. Pero me gustaría, consejero, si pudiera ser más específico, porque, digamos, sembrar un manto de duda respecto del accionar de Contraloría también es complejo, digamos. Igual reviste mucha gravedad. Por lo tanto, si pudiera ser más específico, ¿en qué casos en concreto usted ha notado esta tendencia, podríamos decir, de Contraloría a soslayar responsabilidades en algunos funcionarios? ¿Tiene algún caso específico? Por supuesto. En primer lugar, cuando hemos solicitado, y yo en particular he solicitado pronunciamientos sobre
la Corporación de Desarrollo Regional han evitado referirse al respecto. Entiendo, como te dije, que puede ser que esto vaya avanzando y que posteriormente se señale puntualmente lo que ha ocurrido, pronunciamientos respecto al área jurídica del gobierno regional, donde yo solicito un pronunciamiento, ya que desde el gobierno regional en un inicio culparon a todo el consejo regional, que estábamos todos enterados, que sabíamos todo, porque en la plataforma digital teníamos toda la información, cuando en la práctica no era así, teníamos información a media, por lo que solicité a Contraloría un informe jurídico que explicara qué partes de esta plataforma teníamos acceso nosotros, que explicara la definición de esta misma, y precisamente termina dándome la razón en el sentido de que tenemos una plataforma limitada, que hay cuentas con un acceso limitado, que son las nuestras, que no se nos ha entregado toda la información, pero que al precisar, por ejemplo, si tienen el poder o no de agregar o quitar información a las cuentas de los consejeros regionales, omiten el pronunciamiento. Entonces, por supuesto que solicite la reconsideración correspondiente, y la responsabilidad directa aquí sería de la jefatura de administración interna del gobierno regional. Entonces, yo entiendo que pueden estar saturados, que puede haber poco personal, que este caso está estallado a nivel nacional y que se ha replicado en múltiples regiones, pero estamos en momentos en los que la confianza institucional es lo más importante y no podemos caer en esto de empezar como a subsanar errores de personas que al parecer, como todo esto avanzando, lo han hecho con la total intención de ocultar información. ¿Sabes lo que pasa, consejero Pío Blas? Que cuando, digamos, se plantean o se hacen afirmaciones como que la Dirección de Presupuesto estaría entregando información errónea, o en el caso suyo, que Contraloría no se estaría pronunciando respecto de todo lo que se le pide pronunciamiento, de la legalidad de todos los actos de todas las personas respecto de las cuales se pide pronunciamiento, se tienden mantos de dudas que finalmente originan precisamente lo contrario a lo que usted está señalando. Es decir, se establece un manto de desconfianza generalizado respecto de las instituciones. Porque, por ejemplo, respecto de la ejecución presupuestaria, uno entiende que el organismo encargado de delimitarla o de sancionarla o de calificarla es precisamente la Dirección de Presupuesto. Lo mismo respecto de Contraloría. Si uno le pide un pronunciamiento respecto de la legalidad de un acto administrativo de un cierto funcionario y ésta no se pronuncia, entonces, y uno cuestiona Contraloría, tenemos un problema porque estamos cuestionándolo todo. O sea, volviendo atrás, respecto de la Dirección de Presupuesto, si el Ejecutivo del Gobierno Regional dice que hay errores, ¿quién finalmente va a decir cuál fue efectivamente la ejecución presupuestaria del Gobierno Regional si no es la DIPRES? No sé si me entiende lo que quiero manifestar, o si me logro explicar, sí, por supuesto. En simple entiendo que la pelota se está tirando de un lado a otro, y que por lo mismo, algo que suele suceder en política, pero que tal como señalas, quita confianza en la institucionalidad. En este caso en particular, yo confío en las cifras que está dando la DIPRES. No puede ser que el órgano madre, por decirlo así, esté dando cifras erróneas solo para perjudicar políticamente a un gobierno regional en particular. Claro. Y de ser así, el gobierno regional tuvo todo el tiempo posible para solicitar la modificación de esto, y tampoco ha hecho nada al respecto. Entonces vuelve a generar incertidumbre, por decirlo así, la respuesta que dieron desde el Ejecutivo. Entiendo que no existió ningún tipo de emplazamiento de la DIPRES para modificar los datos, entonces... ¿Y qué consecuencia práctica podría tener esta diferencia en las cifras de la ejecución presupuestaria respecto del presupuesto, en este caso de ejecución 2024? ¿Qué consecuencias podría tener? En primer lugar, que los parlamentarios que aprueban el monto de dinero que nosotros tenemos que utilizar durante todo el año presupuestario para el próximo año, sí, disminuya.
constantemente los gobiernos regionales solicitan más recursos para aumentar el proceso de centralización, para entregarle más respuestas a los municipios, a las distintas entidades que nos utilizan como ente financiadora, pero que si no fuimos capaces de canalizar los recursos cuando más cuestionados estuvimos en la institución, termina demostrando que finalmente un gran porcentaje, si eran cerca de 20.000 millones de pesos el diferencial, no se ejecutaron porque el único objetivo que había detrás era utilizarlos en los distintos convenios con estos programas que ya han sido cuestionados por la arbitrariedad en la ejecución, por una falta de fiscalización, al ser un trato directo, y por supuesto que termina cuestionando todavía más a la institucionalidad. ¿Sí? No somos capaces de entregarle respuestas a los municipios, en este caso, que la gran mayoría espera un órgano de financiamiento, y la prioridad era generar programas con otras instituciones. Por supuesto que no estamos cumpliendo como gobierno regional, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas a través de este tipo de convenios. Consejero Piero Blas, usted planteaba recién que faltaban todavía pronunciamientos de Contraloría respecto de solicitudes que ustedes habían realizado y que están vinculadas, me imagino, con convenios que fueron suscritos entre el gobierno regional y distintas organizaciones. Sin embargo, ya han surgido algunos pronunciamientos respecto de recomendaciones de Contraloría. No recuerdo en este minuto, yo estaba todavía de vacaciones, pero siempre informándome de lo que pasaba aquí en la región, de un convenio en particular donde había una persona que había formado parte de la campaña y del comando del gobernador Rodrigo Díaz, finalmente que le llevó a ser electo como gobernador regional. Hay pronunciamientos que están en la misma línea y ya no son uno, sino que son a lo menos 2 o 3. ¿Ustedes esperan otros en este mismo tenor de los que han solicitado? ¿Faltarían pronunciamientos todavía respecto de otros asuntos más o menos relacionados con potenciales conflictos de intereses? Mira, en lo que estás señalando, yo recuerdo a Fundación Motum y Fundación Red Cultivarte, donde en ambas fundaciones son personas que trabajaron en la campaña del gobernador. Exacto. En lo particular, si llegan a pronunciarse de otras personas que trabajaron en su campaña y que terminaron adjudicándose recursos, de verdad que lo desconozco. Al menos estas 2 fundaciones nosotros las denunciamos, pero cuando todo esto empieza, y al menos yo en particular, no conozco la red que tuvo el gobernador en su campaña con la cantidad de personas involucradas. Entonces, por supuesto que esto ha sido difícil, e incluso la red familiar también de estas personas, lógicamente nos cuesta acceder a este tipo de información. Entonces, de existir, cabe la posibilidad, pero al menos en mi caso en particular, no esperaría algún otro tipo de pronunciamiento al respecto. Lo que sí es grave es cuando los montos de dinero o los programas que se dicen ejecutar no tienen un respaldo detrás. En este caso, por ejemplo, en la Fundación Bonomia, que considero que es la fundación con el mayor problema administrativo que existe dentro del caso convenios en la región del Biobío, es precisamente porque no hay respaldo ni evidencia de absolutamente nada. Todo lo que han señalado, e incluso las firmas de los participantes, no existen, no están respaldadas. Existe un número de supuestos participantes, no hay ninguna foto de una actividad que hayan realizado. Por ejemplo, el caso que es más conocido, que es el de Fundación Antigua y Camila Polisi, incluso ellos realizaron actividades, tienen respaldo de ello. En este caso en particular no hay absolutamente nada. Pero en el caso de la Fundación Bonomía, es un convenio, entiendo, suscrito el 30 de junio de 2022 por 356 millones de pesos para ejecutar el programa Política Regional para Promover el Bienestar, Biobío Vive Sano. La entidad presentó 2 rendiciones de cuentas, una por 89 millones y otra por 267 millones, las que fueron aprobadas en su totalidad durante el primer trimestre de 2023, por lo que al interior del GORE esta rendición se encuentra finalizada administrativamente. ¿A eso se refiere usted, consejero? Exacto. De hecho, de esta misma institución
como te he señalado, no hay respaldo ni evidencia de ninguna actividad, ni siquiera en las redes sociales de esta fundación tienen alguna foto de lo que pudieron o no haber ejecutado con este programa, como sí lo tienen todas las otras fundaciones. Por otra parte, en este caso en particular, más del 80% de los recursos que se le asignaron fueron entregados a empresas de uno de los representantes de la fundación y su hermanastro, que incluso son empresas que son de fuera de la región. Una entiendo que es de Chicureo. Entonces, cuando vemos cómo se mueve la plata en este sentido y que no tiene un impacto, que no tiene una evidencia, que no se señaló nada y que incluso tenían pretensiones de volver a postular para el siguiente año, por supuesto que caen dudas si de verdad que este ha sido el caso más grave. Podríamos hasta decir que existe la posibilidad de que no hayan ejecutado ningún peso de todo lo que han recibido porque no hay evidencia. Claro, bueno, hay que decir que a diferencia de los otros casos. Sí, esto es un preinforme de Contraloría, por lo tanto podrían haber más conclusiones todavía, pero también las instituciones aludidas podrían pedir reconsideración de lo informado. Entonces es un proceso, lo que quiero decir, para precisar que todavía no termina, que no es definitivo, digamos, pero claro, a la luz de los antecedentes que hoy día existen, evidentemente que es grave, que se trata de y además que está finalizado satisfactoriamente en términos administrativos por el propio gobierno regional. Es decir, se le puso el sello, ¡pum!, estamos ok. Plata bien rendida, plata bien justificada, no hay problema, pero Contraloría dice lo contrario. Por supuesto. De hecho, la duda que tenemos nosotros como consejeros denunciantes es que se han tomado acciones, por ejemplo, con la contraparte técnica que era de la Fundación ENTI, a la cual se le terminó desvinculando de la institución, pero ni a los analistas de programa, ni a las contrapartes financieras que veían la plata, ni siquiera a las otras contrapartes técnicas de los otros programas se les ha hecho algún tipo de amonestación. No hay nada. Entonces, es por eso también que nosotros creemos que terminó utilizándose un chivo expiatorio para todo este caso convenio, pero que al final todo esto ha tenido una razón de ser y que ha estado supervisado desde atrás por las máximas autoridades regionales. ¿Y cuál sería el chivo expiatorio? De verdad, Tamara Vidal, en el caso de la contraparte técnica de Fundación ENTI. Okay. Insisto, a la fecha vamos a cumplir 9 meses, no hay absolutamente nada, ninguna intención de poder siquiera entregar la tranquilidad de que han hecho algo al respecto. No hay un sumario a nadie, no, además de Tamara Vidal, claro, pero no hay ningún tipo de acto administrativo, ni siquiera al rotar a los funcionarios de las divisiones. ¿Cómo nosotros vamos a tener la confianza de aquí en adelante que estas mismas personas que validaron este tipo de fundaciones que no tienen ningún sustento a nivel administrativo, que no tienen ninguna evidencia y que de todas maneras detallaron interiormente en el gobierno regional que estaba todo perfecto? ¿Cómo vamos a mantener la confianza en estas personas durante el siguiente año cuando acrediten nuevamente otros procesos? Pero, si de verdad que no hay ninguna intención. Sí, consejero, para terminar, ¿quién fue la contraparte técnica, así como lo fue Tamara Vidal en el caso de la Fundación ENTI respecto de la Fundación Bonomía? Marco Loyola. Ok. Muchas gracias, consejero. De nada. Nos estamos viendo. Vamos a ver en qué deriva todo esto, pero lo que usted está diciendo es de suyo grave y tendrá que tener alguna consecuencia al interior del propio gobierno regional y también todas las instituciones que han sido aludidas por el consejero regional Piero Blas en esta conversación de lunes 5 de febrero aquí en Buena Costumbre. Gracias, consejero. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por cubrir este tipo de cosas. De verdad que al menos a nosotros nos entrega algo de tranquilidad de que hay un interés en que esto cambie. Bueno, las cosas tienen que ser como deben ser, correctas, y sobre todo cuando hay plata de por medio, pública, con mayor razón. Gracias, consejero. Buenos días. Buenos días. Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.